Estamos en esta su emisión de la emisora La Terraza y quiero que por favor, acaban de ver un video hermosísimo de una persona que sale con una motocicleta, con un compañero y con un poquitico de dinero en su bolsillo para recorrer un lugar y filmarlo. Y así hizo con muchas otras cosas y por eso es que estamos orgullosos, qué orgullosos, estamos contentos en este espacio de contar con la presencia para que todas las personas que nos encontramos acá en el barrio le demos un fuerte aplauso y allá en el Facebook y en todos los lugares que nos están viendo a nuestro compañero Felipe Ávila. Bueno, Felipe, aquí está. Uy, sí, Felipe llegó sirviéndose un tinto. Ese man es colombiano, neto. Neto, está aprovechando. Entonces, ¿qué, Felipe? ¿Bien o no? Bien, bien, todo bien. Listo. Entonces arrancamos. Esto es una entrevista supremamente hermosa, supremamente linda, porque para mí Felipe es un referente audiovisual. Desde que soy muy chico lo tengo referenciado. Ha sido profe de muchos de los que ahora estamos detrás de cámaras en estos escenarios. Y bueno, arranquémonos, Felipe, con su nombre completo, dónde nació, dónde es oriundo, su merced. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Felipe Ávila. He vivido, crecido aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, una zona para mí muy hermosa, un lugar mágico, un lugar donde hay muchas historias preciosas y para mí es otra visión de lo que ve como la prensa, toda esa prensa tan amarillista que viene, que es una historia de mil historias que hay y sacan lo más tenaz. Entonces, yo trato de en mis audiovisuales hacer como toda esa parte positiva que nos muestran los grandes medios de comunicación. ¿Cómo empieza esa pasión por el trabajo audiovisual? Bueno, yo aquí escuchando a doña Blanquita sobre el referente de la historia de Ciudad Bolívar, ella hablaba de los años anteriores que en Ciudad Bolívar, en su gran mayoría, hacia los 80 no había agua, inclusive en los 90. Tocaba hacer como esas pilas o esas filas con galones de personas para coger el agua. Y en eso, pues nosotros que éramos los niños en esa época, pues uno jugaba con los amiguitos y las amiguitas. Entonces era muy chévere como ver todo ese proceso de historias. Ya después yo me acuerdo que mi papá lleva un televisor que eso era extraordinario como hacia el año 85, 86. Lleva un televisor chiquito de 14 pulgadas que era blanco y negro y yo veía las películas, las novelas, novelas no, las películas, los noticieros que era en esa época y mostraba, me parecía como muy interesante ver cómo los camarógrafos grababan todas esas historias que sucedía pues en los años 80 que era un periodo muy difícil también pues todo el periodo de Pablo Escobar y todo esto, veía las motos, cómo andaban esos manes en esas motos y los camarógrafos cómo grababan Medellín, toda esa parte y también como contaba, había esa otra parte que contaban historias muy bonitas. Entonces yo veía como los camarógrafos, como esos manes que captan la aventura del momento, como todo ese mundo y todo lo que puedes contar a través de una cámara. Y me empieza como ahí esa cosita de que chévere es el camarógrafo, pero hasta ahí. A los 16 años veo una película que se llama Probando Maldad, hecha aquí en el año, creo que eso fue como hacia el 93, en el 95 la estrena, 96. Y yo veo esa película por la antena parabólica. En esa época estaba la televisión comunitaria, sí era televisión comunitaria. Se mostraba realmente lo que sucedía en los procesos locales de Ciudad Bolívar y otras localidades. Y veo Probando Maldad sin saberlo. Simplemente digo, algún día yo haré mis propias películas. Probando Maldad fue hecha por jóvenes de aquí de Ciudad Bolívar, en esa época, en el 93. Sale como en el 96. Y sin saberlo,
Y ya después, bueno, estaba trabajando en una empresa, la única y primera empresa que he trabajado en mi vida, que era de mensajero. Duré como año y medio, salgo de trabajar, no sabía qué hacer. Empiezo a estudiar electrónica en una corporación que se llamaba en ese entonces Arcus. No, como ya no habían estudiantes, era el único que quedaba, ¿no? Que pues con guías, y pues cómo va a estudiar electrónica con guías. Entonces quedo desparchado, me encuentro unos parceros, montábamos tabla, era muy chévere. Entonces fue una época muy bacana, pero pues afortunada, desafortunadamente pues se cruza una chica, nosotros nos enamoramos de la misma chica, y bueno, y eso ocasionó que se hubiera desfragmentado la amistad y quedó desparchado. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Tenía 20 años y de pronto dan un taller, dice taller audiovisual gratis. Y yo llego, era la escuela de liderazgo en esa época, estamos hablando del 2001, y también eran jóvenes los que daban los talleres, y yo, qué chévere, bacano. Y claro, pues yo no sabía que tenía pues como este don que tengo, y ahí me empiezo a encarretar todo este mundo del audiovisual, del cine. ¿En dónde quedaba esa escuela, Felipe? Mm, La escuela de liderazgo, ellos habían montado su sede ahí en el Alto de la Cruz, y pues era una escuela que trabajaba toda la parte artística, en especial lo audiovisual. Venía de un proceso que era Humanarte. Humanartes era un proceso de varias organizaciones de Ciudad Bolívar en esa época, finales de los 90, comenzando el 2000. Y la escuela pues se caracterizaba por los audiovisuales. Entonces doy como mis primeros pasos. De ahí nace la idea de hacer pues un largometraje, que fue el primer largometraje que dirijo. Ya después salgo de ese proceso y continúo siendo autodidacta. Conozco a don Francisco Galeano de la Fundación Cielo en la Tierra. Don Francisco me enseña muchas cosas en la parte técnica, sobre el manejo de cámaras, edición. Ya después pues continué solo en mi formación autodidacta. No fui a la universidad porque era muy difícil acceder a una universidad estamos hablando del 2005, 2004, era muy difícil. Ahorita ya creo que hay más ofertas, en esa época no. Y empiezo desde de ser autodidacta, empírico. Yo me siento orgulloso de ser empírico. A mucha gente le da como vergüenza de, no, yo no tengo título. Yo creo que yo tengo más como esa parte artística. Soy un artista del audiovisual. Y eso trasciende y traspasa cualquier título. Que es importante el título para las personas, sí, pero pues para mí no ha funcionado tanto, y ha sido más como esa parte de ser artista audiovisual. Listo, Felipe. Bueno, ¿cómo fue entonces? Entramos como a ese proceso a la escuela, nos vinculamos, dirigimos ahí en esa escuela como un tipo de película. ¿Ese producto de película salió, se perdió, quedó en el olvido? Bueno, en ese entonces era muy fuerte dos culturas, que era el metal y el hip hop. Y en esa época había una disputa muy fuerte entre culturas urbanas. La película nace a raíz de eso, de cómo vivían y convivían los jóvenes de los 90, finales de los 90 y comienzos del año 2000. Entonces se me ocurre hacer como esa historia, pero pues yo simplemente pensé que era una historia y que la iba a dirigir otra persona. Yo quería era solamente ser un actor, y yo me preparo para ser actor, que era como que lo que me llamaba, pues como que me gustaba más. Entonces resulta que me conseguí por allá un amigo que era un cineasta, Mauricio Pardo, y el man sí venía del cine, de todo este mundo, y otras personas hacen el casting. Yo presento mi casting, pero cuando yo veo que en la película, como era de metaleros y de raperos, y yo había hecho, pues venía de montar tabla, conocía un poco la cultura del hip hop,
escuchaba algo de hip hop y veo que pues que no hay metaleros porque eran actores naturales. Actores naturales, para el que no sepa, es la persona que es real y se graba tal como es su entorno. Entonces no había metaleros y yo digo, no, voy a pasar ahora a hacer el papel de metalero. En 5 minutos cambié de casting. No, cuando presento el casting, no, eso fue un chasco, un fracaso total. Entonces me dice el jurado a mí, no, hermano, usted como actor sí pailas, usted no funciona como actor. Entonces me dicen, venga, ¿usted por qué no más bien dirige esa película? Usted tiene madera para eso. No, yo no quería, yo decía, no, nada, yo no tengo madera. Y bueno, pues me tocó. O sea, aquí ya la vida me llevó, o sea, ya la vida me llevó a asumir el papel de liderar esta película. Era difícil porque estábamos trabajando con actores naturales. Entonces el parcero era parcero, el metalero era metalero, pero fue un proceso muy bonito porque había mucha tolerancia. Hubo, por ejemplo, hay una escena en que se encuentran dos parches, uno de metaleros y otros de raperos, y entonces en la historia, como son actores naturales, no distinguen lo que es actuar y lo que es la vida real. Cuando en la historia se encuentran los dos parches y pelean, pues claro, los metaleros llevaban esas punteras y eran unos manes grandes y los raperos pues también son calles, ¿sí? Y se prenden a bailados de verdad y yo, hijo de puta, perdón, dije la buena grosería. Y No, no uy, importa. ¿qué pasó aquí? Dije, corte, todo el mundo se quedó quieto. Y entonces se pedían disculpas, uy, parcero, qué pena, ya se me fue la mano, no, todo bien con esa puntera, pero todo bien, por amor al arte, ¿sí? Entonces había ese grado de tolerancia, o sea, más que una película, era un proceso social que se estaba haciendo en ese momento de culturas, porque en ese momento era muy fuerte la disputa entre raperos y la gente que escuchaba el metal o el rock pesado en esta época. Entonces era lograr ese proceso de tolerancia y era más que la película, era vivir y convivir con los dos géneros musicales. Sí, Nio, dígamelo a mí que soy músico y uno cuando va a Bogotá, no le dice yo soy músico, se habla, le preguntan primero, ¿usted es rapero o es metalero? Así, textual. Ha sido muy, muy histórico eso. Entonces, bueno, Felipe, esa fue la primera película y ahora la primera cámara, su primer compra de que usted dijo, bueno, voy a ser cineasta, Bueno, cuésteme lo que me cueste. entonces en la escuela de liderazgo tenían, o sea, yo tengo una ventaja y doy gracias a la vida de que fui autodidacta o empírico. Y es que para mí, no hablo en general, sino para mí, la universidad no me castró mi mente. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que tienen una formación audiovisual en una universidad, lo he visto, no digo todos los casos, pero la mayoría, te dicen unos paradigmas y unos parámetros cómo se hace una película. Yo como no tenía ni idea cómo se hacía una película, yo tenía era pasión y ganas de hacer una película. Para mí era igual, para mí, grabar una película con una cámara costosa de muchos millones a grabarla con una cámara casera. En esa época ellos tenían, la escuela de liderazgo tenía una cámara VHS, de esas grandes de hombro. Pues en ese entonces una cámara de eso era costosísima. Hoy en día eso no le dan más de 400.000 pesos, pero en esa época era difícil acceder a una cámara. Se daña esa cámara, la película queda frenada, porque estamos hablando de equipos, queda frenada. Entonces es cuando me encuentro a don Francisco Galeano del Cielo en la Tierra y le comento y él parecía genial que alguien de Ciudad Bolívar se hubiera lanzado a hacer un largometraje sin apoyo monetario, porque en esa época pues éramos un grupo de pelados que pues éramos como, habíamos crecido como para trabajar y ser obreros, pero no, nosotros nos salimos de ese estereotipo y éramos artistas. Todos los que hacíamos parte de esa película, toda la parte de los chicos de la escuela. Y don Francisco por ahí consiguió otro contacto y traen unas cámaras High 8, que es un cassette, pero eso era jodido conseguir esas cámaras y eran caras. Estamos hablando de hace, en el 2001, 2002, esas cámaras valían aproximadamente 3 4 millones. Uno dice, todavía eso es plata
pero en esa época era mucho más plata. Entonces terminamos la película, se hace ese proceso, se muestra, alcanza algo de prensa y toda esta cuestión. Y ya después de esta película ya empecé pues como independiente, ya me lanzo como solista, como dicen los músicos. Me lanzo, pues empiezo a trabajar solo, porque sentía, o sea, a veces me encantan los grupos y a veces no, porque es que la gente, no digo todo el mundo, pero la mayoría tiene muchos perjuicios, muchos como limitantes. Yo no, a mí me trama es hacer las cosas, diciendo y haciendo, ¿sí? Entonces estaba también esa parte como de Ciudad Bolívar, de que era muy estigmatizada, de que, y es un problema que todavía tenemos, que los medios de comunicación masivos siguen dando y dándole, que Ciudad Bolívar es lo más violento de Bogotá. Bueno, es una de las localidades según ellos, y todos sabemos que no es así. Sí, hay una problemática, no se puede desconocer, pero es que eso es un porcentaje de la población. El resto de población es gente trabajadora, gente que sostiene Bogotá, así como sucede en Ciudad Bolívar, en las otras periferias de Bogotá, como es Bosa, la parte de Las Cruces, bueno, en fin. Entonces, yo quería hacer como una película que hablara de esa temática. En la primera película, quien nos ayudó, que era otra parte muy difícil, que es el montaje o la edición, fue Carlos Cárdenas, un antropólogo de la Universidad Nacional, venía con Lorna y Cayena, que fueron grandes personas, hicieron la edición sin cobrar un peso. Entonces por eso se logró esa primera película. Después pues viene Corazón de Ciudad Bolívar, que es un largometraje que también pues yo quería como rescatar esa parte positiva de la localidad. Entonces es básicamente la historia de una chica de clase medio alta que sufre un accidente y llega perdida a Ciudad Bolívar sin su memoria, sin saber de dónde viene. Y se encuentra con una familia que vive aquí en Ciudad Bolívar, que es una madre que sufre cáncer, que vive con su esposo y sus dos hijos, y la reciben y ella va recuperando la memoria y se va dando cuenta que pues Ciudad Bolívar no es lo que cuentan los medios de comunicación masivos. Entonces, en esa parte de los equipos, Carlos Cárdenas otra vez vuelve a apoyar ese proceso, Lorna y Cayena con las cámaras, tenían MIDI DV. En esa época conseguir esos cassettes eran carísimos, las cámaras eran carísimas, ahorita cualquiera pues ya graba con un celular y genial. En esa época estamos hablando de cosas muy difíciles y muy costosas. Entonces, don Francisco Galeano ya me había enseñado a editar y hay otro señor muy importante que influye ahí, que es don Nelson Zuluaga. Nelson Zuluaga había conseguido el computador y me dijo, si quiere venga y edita aquí en mi casa. Entonces yo me venía de aquí de Ciudad Bolívar hasta la 53 con Boyacá, me iba en bicicleta, no tenía forma de transportarme. Entonces por ahí un señor de buen corazón me regaló una bicicleta y yo me iba de la casa hasta allá y un día estaba enfermo, estaba vuelto nada, estamos hablando del 2004. No, pero yo dije, no, tengo que ir a editar, cada tiempo que pierda es un tiempo menos de edición. No, yo me fui así con una bicicleta, me daba, veía pajaritos volando, pero llegué allá y edité. Y me encantaba que ese señor, yo me acuerdo que llegaba con un café, y eso se lo agradeceré y quedaré agradecido eternamente. Llegaba con un café, un pocillo grande con dos panes, uy, eso para mí, eso era un privilegio. Y duraba 3, 4 horas ahí editando y otra vez me devolvía de noche. Y bueno, y entonces Corazón de Ciudad Bolívar pasa algo extraordinario. Primero, nos unimos también un grupo de jóvenes y artistas de Ciudad Bolívar y habían personas que no eran de Ciudad Bolívar para hacer ese producto. O sea, esa película fue gracias a la unión de todos. Porque es que a veces, por ejemplo, el director es el que se lleva todos los honores y, uy, es el duro, el todo, pero no, detrás del director está un grupo de personas que están haciendo la producción y eso no se puede desconocer y fuimos muchas personas que yo les diré,
la propuesta y las personas aceptaron, los actores no cobraron. En esta película ya se trabajó con actores naturales y actores profesionales. Entonces yo mezclaba los dos actores. Y esta película pasa un fenómeno súper extraordinario, era una película que tenía muchas fallas técnicas, fallas en fotografía, no estaba bien iluminado, a veces el sonido no se escuchaba muy bien, estaba el hit, porque nuestro micrófono era un micrófono solapa pegado a un palo de escoba y eso era jodísimo conseguir sonido en esta época. Una película que dura 1 hora y 8 minutos y claro, cuando yo se la muestro a los realizadores, a la gente que sabe mucho de cine, no, eso masacraban a esa pobre película. Eso decía, no, eso no es una película, eso es un videoarte. Pero pasa un fenómeno extraordinario sin pensarlo, y es que prensa, empieza a haber demasiada prensa, Caracol, RCN, Revista Semana, Credencial, perdón, Semana fue primero con la otra película, Credencial, bueno, radio 90, donde está el profe de la radiofusora, se me olvidó el nombre, Nacional, entrevistas por allá, por acá, yo ya estaba cansado al final de tanta entrevista, bla, 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 a veces ni siquiera tenía para el bus, entonces era mamón ya tanta prensa, pero entonces esa película logró algo que inclusive las películas de esa época que eran de taquilla, hecha con todos los juguetes como se hace el cine convencional, no logró lo que lograba Corazón de Ciudad Bolívar, que era tener demasiada prensa y gratis. O sea, nosotros, pues, ¿de dónde plata? ¿De dónde íbamos a pagar? Entonces, eso logró que se difundiera, los piratas llegan, cogen la película, empieza a esparcirse esa película por Bogotá en la piratería, en las para las nuevas generaciones que eran las películas de CD y DVD en esa época. Y claro, y algunos actores todos tristes me dicen, no, vea, llegan con la película y me la muestran. No, qué tristeza, tanto trabajo que hicimos y vea dónde terminó. Le dije, no, antes severo, que es muy bacano porque nosotros nunca vamos a ir a una sala de cine porque no tenemos la parte técnica. Entonces, con esta película tiene mucho éxito, o sea, tal vez no económicamente, pero sí de impacto, de que en Ciudad Bolívar se estaba haciendo cosas diferentes, porque inclusive aquí han venido muchos realizadores de grandes películas, pero van y buscan las historias más pailas, que la niña que le pasó y le pasó y le pasó. Inclusive yo tuve un encuentro con uno de ellos aquí en la Universidad Nacional, la Universidad Distrital de Candelaria la Nueva, donde el man viene a su cineforo, todo el mundo se arrodillaba el maestro, el dios, y yo empiezo a decirle el man ta 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 ta, porque ta 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 ta, y el man se rayó conmigo, estaba furioso, porque yo le decía no, y le decía, yo lo reto porque no hace una buena historia, porque no cuenta, porque tiene que, como el Medellín, que el parcero, sí, son realidades que existen, pero también hay otras realidades. Entonces, bueno, cada loco con su cuento, ¿no? Estamos supuestamente en un país libre, pues cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, esa es como también la lucha de que hay muchos artistas fuera de la localidad, directores de cine, y han venido a hacer películas, pero muy tenaces, pailas, o sea, cosas que realmente no es la realidad, pero cuando la gente la ve, piensa que toda Ciudad Bolívar es así. Entonces yo pues veo más como la vida de otra forma, de que la vida es dulce, de que la vida es bella, como la película es bella, que hay dificultades, verdad, que no se puede negar muchas cosas, pero detrás de todo eso pues también hay un sentido social y político, y hay un por qué suceden muchas cosas. Listo, Felipe. Sí, no, acotando como a eso, Ciudad Bolívar ha sido víctima del estigma también por producciones audiovisuales que han venido acá al territorio, ¿no? Pasa con una serie X que comenzó como un tipo de, de similar a, a estos seriados que hablan de cómo debemos transformar nuestras vidas, ¿sí? Y terminó siendo una apología a la guerra, ¿sí? Al pandillismo, ¿sí? Y eso fue una chapa para nosotros, un estigma en Bogotá, como de, eres de Ciudad Bolívar, pum, pandillero, pum, sí, de una vez. Y esa contrapropuesta del audiovisual popular es bien interesante, ¿no? Esa contrapropuesta de, bueno, aquí tenemos otras miradas de nuestro mismo entorno.
Entonces, bueno, Felipe, una cosa que me gustaría preguntar es, eh, ¿qué complicaciones o qué tan fácil o qué tan difícil es ser un artista audiovisual en Colombia y en contextos así periurbanos, así como en las periferias, ¿no? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que aquí en Colombia y bueno, y me imagino que otros países similares a Colombia es muy difícil, es muy jodido porque, y más nosotros, que en el caso mío, mi papito quería que yo fuera policía o militar. Y como no serví para ninguno de los dos, pues vigilante o ayudante de algo, y pues yo le salí artista. Entonces, claro, y no es malo, y no hay que juzgarlos, porque desafortunadamente, pues toda la parte cultural y política, pues hace de que nuestros viejos piensen de esta forma. Entonces, uno como artista es mucho más difícil encontrarse con un mundo, un esquema, unos paradigmas sociales más la familia que ellos no creen en, porque para ellos muchos piensan que uno como artista va a sufrir y va a morirse de hambre, ¿sí? Ese es el pensar de muchas familias, como les digo, no los juzgo, es por el contexto político y social, pero entonces también está la tarea de uno, no, pues me tocó, tengo este don, hay que lucharla, ¿sí? Porque he conocido gente muy buena, hasta superior a uno en conocimiento, pero hoy en día están haciendo otras cosas. Desistieron en el arte y es triste, o sea, verlos como frustrados, tristes, amargados porque no lograron sus sueños. Y es que también va de parte de uno, o sea, yo tuve una novia paisa y cuando yo le hablaba a ella, se me salió el paisa, se me Yo tuve pegó. una novia paisa. Sí, ella me decía cuando estábamos discutiendo, decía, yo tengo orejas de pescado, y se tapaba los oídos para no escucharme. Entonces así yo pues cogí esa parte de ella. Yo también tengo orejas de pescado y cuando se me viene el mundo encima pues de malas, o sea, yo quiero ser artista y hay que lucharla, ¿sí? Entonces tengo ahí en remojo la pregunta a los equipos. Sale la segunda película Corazón de Ciudad Bolívar, vengo de dos largometrajes. eh, en este medio es un medio muy competido, es un medio de muchos egos, demasiados egos. Entonces se encuentra gente muy humilde también, pero también gente muy con sus comentarios. Son de esas personas que dañan los sueños, destruyen los sueños. Entonces es donde uno tiene que empezar a ser valiente y ser muy fuerte de espíritu. Y creo que no solamente en el audiovisual, sino en todas las artes. O sea, uno tiene que ser, luchar, porque yo creo que el día que uno muera, uno debe irse feliz. Si yo me muriera ya, me dijeran ya me tengo que ir, yo me voy contento. Que yo hice lo que se me dio la gana y moví la matriz como quise. Difícil, no fue fácil, pero entonces me voy contento porque he hecho lo que he querido. Ha sido difícil, ha tocado luchar contra muchos paradigmas sociales, pero aquí estoy. Felipe, ahí rápidamente como una sinopsis de cada proyecto en el que has estado así por encima, ¿no? O nombres, no, este es tal y basado en tal, de cada proyecto que de pronto se te venga aquí en el momento a la cabeza. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda aquí? Tenemos 30 minutos, ¿no? Ah, Tenemos bueno, bastantes, les unos 10 alcanzó, minuticos y alcanzamos a les poner alcanzó a otros. hablar de semillas tras semillas, de la Por ejemplo, última película que se está haciendo y que la idea es estrenarla el próximo año. Entonces, bueno, termino Corazón de Ciudad Bolívar. Termino de grabar Corazón de Ciudad Bolívar. Fue un proyecto muy bacano porque participaron muchas personas, muchos artistas, que estoy muy agradecido con todas esas personas tan lindas que apoyaron el proceso. No era la película para mí, sino era la película para Ciudad Bolívar, porque en su momento marcó esa huella de que Ciudad Bolívar se estaba haciendo otras cosas y se me ocurre la idea de hacer otra película. Entonces yo quería una peli, me leo este librito, uno muy amarillista, bueno, no digo el nombre por algo de semillas. ya. Habla de, una vaina muy pailas de, bueno, no, cosas muy complicadas de los jóvenes. Mejor dicho, los jóvenes no sirven para nada y son unas semillas podridas, ya nacen así. Yo dije, uy, no, tenaz, tenaz, que era un suceso en Medellín. Yo dije, no, hay que hacer algo. Entonces se me ocurre que quería hacer un largometraje a Medellín,
pero pues obviamente por las condiciones económicas es muy jodido. Empiezo a tocar puertas, fui a la alcaldía, a la empresa privada, muchos sitios les contaba mi proyecto, decían, uy, qué proyecto tan bacano, pero no hay presupuesto, siga adelante, te admiramos. Nada, eso no sirve de nada, o sea, uno necesita es cosas reales y que se apoyen realmente los artistas. Por ejemplo, yo tengo un limitante, yo no soy muy bueno para escribir y eso es un limitante, ¿sí? Pero debería haber formas de buscar cómo esos artistas que son excelentes en lo que hace, buscar la forma de cómo financiarlos, porque es que no quiere decir que porque no tenga el don de la escritura no sea un buen artista. Y así como me pasa a mí, le pasan a muchos artistas. Bueno, el caso es que voy a Medellín, viajo a Medellín, me contacto en Aranjuez con una casa de teatro y les comento el- el proyecto. Allí me dicen, uy, está chévere, pero me dice el man, me dice, es más fácil que vaya un paisa a Bogotá a hacer una película, no que venga un rolo a hacer una película. Y claro, yo no entendía, pues, digamos, las fronteras invisibles, los regionalistas. Sí, que hay personas muy lindas, pero también hay personas que son muy radicales, entonces no entendía lo complejo. El caso es que ese proyecto ya iba para el piso porque estaba como muy difícil hacerlo, realizarlo en Medellín. Entonces yo dije, no, tengo que buscar una alternativa que me quede mucho más fácil. Y, y entonces yo en esa época tenía un vehículo viejito que era pues el sustento y estas cosas. Entonces había hablado con unos amigos que me prestaban la cámara, pero eso significaba que el proyecto pues pasaba a ser parte también de ellos. De ellos, sí. Hablé con una productora, la productora me dijo genial, me daban sonido, cámara, una buena cámara, pero también yo dije no, yo no le quiero vender el alma al diablo, es que es muy difícil todo lo que uno tiene que hacer como para que otra persona pues se lleve todos los créditos de todo el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces en el 2008 trato de hacer la película, que fracaso, perdí, no pude hacer la película, decirle a todos los actores motivados que iban a hacer la película y me dijeron no, les dije no, no conseguí patrocinio, bueno. Y en el 2010 voy a San Andresito de la 38, hablando de los equipos, la respuesta tuya, consigo una cámara que me grababa 24 cuadros. ¿Qué significaba esto? Que me daba un look mucho más cinematográfico, que podía cambiar los lentes. ¿Qué significaba esto? Que me iba a dar que la película fuera técnicamente mejor que las otras. Bueno, vendo el vehículo, no fue mucho lo que me dieron, compro la cámara que en esa época valió 2.300.000. En esa época, que ahorita esa camarita no valdrá más de 300.000 pesos, en esa época era difícil conseguirla. La otra parte de la plata, empezamos la película y lo mismo, los actores no cobraban, hago contactos con las cruces, digo, como no puedo hacerla en Medellín, pues voy a las cruces, hablo con Scorpion de Calibre 22 de un grupo de hip hop, el man muy servicial, el man nos colaboró pues para grabar allá y empezamos a unir fuerzas, nadie cobró, perdón, y quería unas tomas en Estados Unidos, quería unas en Europa, quería unas en Machu Picchu, un proyecto que no tiene plata, un proyecto que fue, hicieron como el esquema de cuánto valía en el 2007 por un profesor de la Universidad de la Tadeo y valía como 250 millones en esa época, pues yo sin un peso. Y aquí es donde va también como la fuerza del querer hacer las cosas. Y si un día esto es un man por X, se comunica por internet, me pide la asesoría de una cámara que yo conocía muy bien, le doy la asesoría, resulta que este man resultó ser actor, vivía en Estados Unidos, yo le echo el cuento, vea, es que quiero unas tomas allá, resulta que este man había trabajado en la película María Llena de Gracias, y graban en Estados Unidos y mandan eso sin cobrar nada. En Europa también fue lo mismo. En Machu Picchu, pues cuando hago el viaje en moto a todos los países andinos, grabamos en Machu Picchu y así fuimos uniendo la película. Y en este momento, en el 2010 empezó, y en este momento pues estamos finalizando lo que es el montaje.
Entonces la idea es, vamos a ver si la hacemos el estreno en el próximo año. Listo, ya lo saben, Semillas tras Semillas, ¿no? Es Sí, el nombre. es de la Eh, próxima película que vamos a mostrar y es una historia muy bonita que habla de cómo viven los jóvenes y los niños de las zonas populares. La otra pregunta que se me olvidó que me la hizo. no, 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 tengo como más ahí a medida que van saliendo las charlas y es que eh, uno, me gustaría mucho que hablaras de ese ejercicio de haber hecho recursivamente los doblings, toda esta vaina para poder grabar en una época, en otra película que hiciste más o menos, o en otras producciones, ¿no? Em, y otro es como dónde podemos encontrar todo el material que tiene Felipe como productor, como el camaleón del cine valiente, como todos los procesos de cine que ha llevado también. Bueno, empecemos. Primero, agradecerle a todas esas personas tan bonitas que han estado apoyando todos estos procesos de las películas. Porque sin ellos, pues no se harían las películas. O sea, pues uno toma liderazgo, ¿sí? Pero esto es gracias a una parte participativa colectiva de muchos artistas y personas, actores naturales, y personas como Carlos Cárdenas, que en su momento apoyó la Fundación El Cielo en la Tierra de Don Francisco con los contactos, la Escuela de Liderazgo con la formación que dio, un agradecimiento a todas esas personas, porque uno no es nada sin todas esas personas que influyen en la vida de uno. Los equipos, en Corazón de Ciudad Bolívar, preguntar una grúa es ese aparato que lleva la cámara, la sube, la baja, la lleva a los lados. En esa época, estamos hablando del 2004, ese equipo en esa época valía 2 millones, perdón, como 3 millones y medio, 4 millones, que yo la coticé. Y aún eso es plata y conseguirlo no es tan fácil. Y más por la pandemia. Y más siendo un realizador Y audiovisual. más siendo un realizador audiovisual. Decía mi papá que yo, a mi hermano, que yo era uno de los realizadores más vaciados del mundo. Que no tenía plata. Hacía cine, pero sin que no tenía plata. Sin plata. Sin plata. Y entonces, con un amigo que es soldador, compramos algunos tubos en una chatarrería y armamos nuestra grúa. Entonces nuestra grúa era de material de reciclaje, hacía la misma función de una grúa costosa. Entonces funcionaba y en esa época pues eso era extraordinario. Ya ahorita hay muchos tutoriales y cosas en YouTube que te enseñan a hacer muchos equipos para el cine. Pero entonces yo en esa época estaba haciendo cosas pues, que no eran normales. Mis dollies también eran las motos, se usaban motos, el camarógrafo se ponía de espalda para hacer las tomas. O sea, había mucha recursividad para hacer esos planos que se vieran mucho más cinematográficos. Siga Listo, las- Felipe. No, sí, seguimos con otras preguntas ahí. Eh, ¿Qué le falta al sector audiovisual como para rematar? Y, y después de eso, un mensaje a esos realizadores audiovisuales que están empezando, como nosotros, o a esas otras personas que pues ven en este arte una forma de vida, una forma de llevar las cosas, ¿no? Entonces, primero, Bueno, yo creo que cuando uno hace una película es como lo que hay dentro de uno, ¿no? Realmente qué es lo que es su sentir. Eh, yo creo que, porque es que he hablado con mucha gente que hace audiovisuales, digamos como en Ciudad Bolívar y en otras localidades, hablan de cambiar esos paradigmas de hacer cine. Pero cuando hacen los cortos, vuelven y repiten la historia de siempre, el asesino que mata y bueno, y todo termina en una tragedia y uno dice, pero ¿dónde está la coherencia pues en lo que quieren mostrar? Entonces ese llamado, hay gente que le gusta y chévere, hay otros que no se encuentran, entonces es como ese llamado, ¿qué es lo que quiere el cine? Porque se habla de un cine social, de un cine transformador, pero vuelven las historias repetitivas. Y está la otra parte, en este momento, digamos, no es difícil, no es tan fácil, pero es mucho más fácil acceder a los equipos, son más asequibles, a motivarse, porque es que el mercado también se ha llenado de muchos paradigmas el cine en cuanto al mercado, que si no tienes un estabilizador que te vale un fuego de plata, entonces te varaste.
si no tienes el dolly tal, te varaste, sino entonces hay gran oferta de elementos para hacer películas o cortometrajes, pero también hay muchos limitantes otra vez mentales. O sea, digamos, estamos hablando del 2005, 2010, que se estaba rompiendo todos esos esquemas de cómo se hacía el cine y otra vez volvió esos estereotipos de cómo se hace una película. Entonces la gente, hay muchas cámaras, conozco un parcero que tiene los juguetes, unas grandes cámaras, pero no hace nada porque le hace falta para hacer sus películas. Entonces yo creo que es más decisión y actitud de hacer las cosas con los elementos que hay bajo los medios y circunstancias. Eso es lo importante, crear. ¿Por qué es importante crear? Porque cuando uno se equivoca, cuando vuelve a hacer otra película o un cortometraje, va aprendiendo y va aprendiendo y va aprendiendo. Usted puede tener toda la teoría del mundo, pero si usted no pone en práctica, eso no sirve de nada. Felipe, ¿cómo lo pueden encontrar en YouTube o en redes sociales o cómo lo pueden contactar? De pronto alguien que esté por acá está interesado. ¿Cómo podríamos buscarlo? Bueno, antes de cortar, quiero agradecerle mucho a mi familia, agradecerle a todos esos parceros y parceras que han estado conmigo todos estos años loqueando, haciendo cine, soñando, rompiendo paradigmas. Muchísimas gracias a todas y todos, no digo nombres porque son muchísimos y muchísimas. No. Y me encuentran pues en YouTube como Felipe Ávila. Entonces ahí está mi canal, hay varios pues trabajos de los que he hecho, también cosas sobre motos, sobre cine, sobre cosas que hago. Felipe Ávila ahí en YouTube está. Listo, ya saben, Felipe Ávila, el camaleón del cine valiente. Entonces, bueno, Felipe, ya saben, busquen ahí por Felipe Ávila, ahí está todos los productos, están todos, absolutamente todos los productos de Felipe Ávila en su canal de YouTube. Y ya saben, ahí también pueden por ahí, por ese mismo medio, contactarlo. Bueno, qué pena que te corte. Tranquilo. Entonces, para hacerle la invitación a todas y todos que estén pendientes del lanzamiento de la película Semillas tras Semillas, una película grabada en Ciudad Bolívar, Las Cruces, Medellín, imágenes de Estados Unidos, imágenes de Francia, de Austria, imágenes de Machu Picchu, una película que se hizo gracias a los sueños colectivos de muchos artistas y personas que creyeron en este proyecto para el próximo año. Listo, entonces bueno, aquí desde esta la emisora La Terraza, hoy aquí desde el Puente del Indio. Quiero que por favor desde aquí un homenaje porque este man es un berriondo. Llevan esos 10, 11 años haciendo una película sin un recurso, sí, eso es de magia, haciendo los elementos con las propias manos, haciendo como el camaleón, ¿no? Como camuflándome ahí, como haciendo la adaptación todo el tiempo para estar ahí en el ambiente. Entonces, por favor, desde acá quiero que por favor le demos un fuerte aplauso a nuestro compañero Felipe Ávila, el camaleón del cine valiente.